Ana Catalina Emery, Visiones y Revelaciones Completas, cuarta parte. La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima, época duodécima. Desde la resurrección de Jesucristo hasta la asunción de María Santísima. 15. Los postreros días antes de la ascensión. En estos últimos días Jesús estuvo mucho tiempo con sus apóstoles y discípulos. Comía y rezaba con ellos y les repetía muchas cosas que les había enseñado mientras recorría los caminos que habían dado antes. Aparecióse también a Simón Cirineo, que estaba en ese momento trabajando en una huerta entre Jerusalén y Beftagé. Jesús se le acercó resplandecientemente, como flotando en el aire. Simón se echó de cara al suelo y besó la tierra delante de los pies del Señor, el cual le hizo una señal de silencio y desapareció. Otros trabajadores que estaban cerca de Simón también lo vieron y se echaron de cara al suelo. Cuando Jesús caminaba con los apóstoles a Jerusalén, algunos judíos tuvieron también la dicha de verlo, pero esos infelices se espantaban, se escondían y se encerraban en sus habitaciones. Los mismos apóstoles se mostraban algo cohibidos en su presencia. Tenía para ellos algo de espiritual en su modo de ser. Jesús aparecía también en otros lugares, como en Belén y Nazaret, especialmente a ciertas personas con las cuales él o María habían tenido alguna relación o amistad. En todas partes llevaba la bendición. Las gentes buenas que lo veían creían luego en él y se juntaban con los apóstoles. En el penúltimo día antes de su asunción, he visto a Jesús con 5 de sus discípulos venir desde el este hacia Betania, a donde también se dirigía María con otras santas mujeres desde Jerusalén. En la casa de Lázaro estaban reunidos ya muchos discípulos, los cuales habían oído que Jesús pronto los había de dejar. Querían verle aún una vez y despedirse de él. Cuando Jesús llegó a la casa de Lázaro, dejaron entrar a todos estos discípulos y cerraron las puertas. Jesús tomó de pie con los apóstoles algún alimento, y como viera que lloraron amargamente porque los iba a dejar, les dijo, indicando a María: ¿Por qué lloráis, queridos hermanos? Mirad, cómo ella no llora. María estaba con las santas mujeres cerca de la entrada de la sala. En el patio había una mesa larga dispuesta para los numerosos presentes. Jesús salió de la sala, bendijo los pequeños panes y los repartió. Luego hizo una señal de que iba a alejarse. Entonces se acercó humildemente María, su madre, para hacerle una petición. Vi que Jesús le tendió la mano y le dijo que no podía concederle lo que ahora pedía. María dio gracias con humildad y se retiró tranquila. De Lázaro se despidió de una manera conmovedora. Le dio un bocado resplandeciente, lo bendijo y le tendió la mano. Lázaro, que generalmente se mantenía oculto cuando Jesús con sus apóstoles se dirigió a Jerusalén por el camino que había hecho el Domingo de Ramos, aunque por sendas extraviadas, permaneció también escondido en su casa. Jesús y los suyos marcharon en 4 grupos con cierto intervalo uno de otro. Los 11 partieron con Jesús los primeros. Las santas mujeres fueron las últimas en salir de Betania. Yo veía a Jesús resplandeciente, siempre sobresaliendo entre todos. Sus llagas no las veía siempre. Cuando las veía eran como soles resplandecientes. Todos estaban abatidos y con temor. Algunos lloraban, otros hablaban en voz baja. Ya otras veces ha desaparecido. Decían, no acababan de creer que los podía abandonar para siempre. Solo Pedro y Juan aparecían más tranquilos y entendían mejor al Señor. Jesús se detenía a ratos para declararles algunas cosas. Algunas veces se hacía invisible, luego reaparecía, como si los quisiera acostumbrar a la ausencia definitiva. Los veía bastante turbados. El camino llevaba a ciertos lugares amenos, a jardines, a donde los judíos estaban ocupados en cortar y recortar, en formas de pirámides, arbustos y plantas y ordenar los cercos. Estas gentes se tapaban los ojos con las manos, otros se echaban a tierra y otros se ocultaban entre los ramajes. No sé si lo hacían por temor o reverencia, si veían o no al Señor.
Una vez oí al Señor que decía a los discípulos: cuando todos estos lugares sean creyentes por vuestra predicación, y cuando otros dispersen a los creyentes y lo destruyan todo, serán tiempos difíciles. Vosotros no podéis entenderlo ahora. Cuando estéis conmigo por última vez en la cena, lo entenderéis mejor. Nicodemo y José de Arimatea habían preparado una comida que tuvo lugar en el vestíbulo del cenáculo abierto. Por la izquierda del vestíbulo se llegaba a un corredor hacia el patio cubierto de árboles, luego a un edificio pegado a las murallas donde se había arreglado el hogar y la cocina. A la derecha del vestíbulo había corredores abiertos con las mesas para los discípulos. Eran simples tablas dispuestas para el caso. La mesa para Jesús y los 11 estaba preparada en el vestíbulo. Había allí pequeños cántaros y otro mayor con una cobertura encima. Sobre ella se veía un pescado adornado con finas hierbas y pequeños panes en torno. En las mesas de los discípulos se pusieron fuentes de forma triangular con panales de miel, frutas y cuchillos de hueso. Junto a cada fuente había 3 tajadas de pan. Para cada 3 comensales había una fuente. El sol había caído y empezaba a oscurecer cuando Jesús se acercó con sus apóstoles a la mesa. María Santísima, Nicodemo y José de Arimatea lo recibieron a la entrada. Jesús se encaminó con su madre a la habitación de ésta, y los apóstoles fueron hacia el vestíbulo. Cuando llegaron más tarde los discípulos y las santas mujeres, Jesús acercóse a los 11 que estaban en el vestíbulo. La mesa, de la cual ocuparon un lado, era de mayor altura de la que se acostumbraba. Los apóstoles estaban recostados sobre asientos transversales. Jesús se mantuvo de pie. A su lado se sentaba Juan, que se mostró más alegre que los demás. Era Juan como un niño en todo su modo de ser. Pronto se entristecía, pero pronto también volvía a su acostumbrada serenidad y buen humor. Habían encendido la lámpara sobre la mesa. Nicodemo y José de Arimatea cuidaban y proveían. A la Santísima Virgen la he visto de pie a la entrada de la sala. Jesús bendijo el pescado, los panes y las hierbas. Mientras tanto enseñaba repartiendo los alimentos. Su modo de instruir era muy serio. Yo veía las palabras de Jesús salir como rayos de luz que entraban con más o menos fuerza en cada uno de los apóstoles, según la disposición de los corazones y el deseo y el ansia de escucharlas. Al fin de la comida, Jesús bendijo la copa y bebió de su contenido. Luego la hizo pasar a los demás. No era una consagración. Después de esta cena fraternal, los comensales se reunieron bajo los árboles del patio. Jesús habló largo tiempo con ellos y al final los bendijo. A su madre, que estaba al frente de las santas mujeres, le tendió la mano. Todos estaban muy conmovidos. Yo sentía que Magdalena tenía mucho deseo de abrazarse a sus pies, pero no lo hizo. El modo de ser de Jesús era tan importante que no tuvo valor, y todos estaban llenos de temor reverencial. Cuando Jesús los dejó, los apóstoles lloraban. No era un llanto exterior, era como si el alma llorase. A la madre de Jesús no la he visto llorar. No la he visto nunca llorar ostensiblemente, sino solo cuando perdió al niño Jesús a los 12 años, después de las fiestas de Pascua y cuando Jesús murió en la cruz. Los presentes permanecieron aquí hasta la medianoche.